Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes. Por favor, enciendan sus cámaras para empezar la clase. Fernanda, su cámara. Nicole, Buenas tardes, Lisa. hola, buenas tardes. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Como ven en pantalla, tenemos como tema principal lo que es la posguerra y la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y social que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Al final de esta Guerra Fría, creó lo que es una situación nueva en Europa. Después de esta Guerra Fría que hubo en ese momento, vinieron nuevos acontecimientos como el crecimiento económico en sí. Por favor, María José, lea. Crecimiento económico. Después de la guerra se dio una expansión económica. Estados Unidos llevó adelante el plan Marshall para reactivar, para reactivar las economías europeas y reconstruir los centros in- indiu- industriales de sus aliados de la guerra, de Alemania e Italia. Su objetivo era apuntalar al capitalismo e impedir que creciera a la influencia del comunismo. Siga. A, me- a mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional. Se experimentaban un auge. Se produjo una ampliación de la oferta de alimentos, bienes, bienes de consumo, artefactos electrónicos y otros. Gracias, María José. En sí, cuando ya se terminó lo que es esta Guerra Fría, hubo el crecimiento económico, por lo cual después de esta guerra se dio lo que es una expansión económica en lo que es Estados Unidos. Estados Unidos realizó un plan llamado Marshall. En ese entonces, ese plan era usado como un término que fue aplicado múltiples veces en sí para poder designar y programar lo que son diferentes ayudas a los países pobres o también realizar diferentes planes para poder reactivar lo que es la economía. En sí, luego, después de eso, Europa estaba en un crecimiento total, tanto en el ámbito internacional como en sí ellos experimentaban lo que es el auge en sí. Eso es decir, que ellos experimentaban lo que es un momento de mayor elevación de un proceso en general después de esta guerra fría que hubo en ese momento. Como observan en pantalla, tenemos lo que es un afiche en sí de lo que fue el año 1950, que exaltaba la figura de Mao Zedong. En sí, esta imagen representa lo que es el gran pensamiento de Mao Zedong, que brilla en su esplendor en sí. Para hablar de esta imagen, vamos primero a ver sobre el tema la República Popular de China. Nicole, por favor, lea. Nicole. Dice en la que dice la Revolución Popular China. La República Popular China. Por muchos años, China sufrió la, la penetración económica de las potencias occidentales, la Invasión. invasión japonesa y la guerra civil. Desde 1920, la gobernó el
Kuomintang, Comitán, liderado por Chiang Kai-shek. ¿Qué dice ahí, señor Kai-shek. Kai-shek? Pero enfrentó la oposición del Partido Comunista que dirigido por Mao Zedong resistió a los invasores japoneses. Luego de la Guerra Mundial de la Larga Marcha, largo triunfar y controlar todo el país. Chiang se retiró la isla de Taichung, reconocida como China por los gobiernos occidentales. En 1949 1949, se proclamó la Revolución Popular China como Estado comunista con matices propios de las particularidades culturales chinas. gracias, Bajo Nicole. la comunicación. Gracias, Nicole. Cuando se presentó lo que es la República Popular de China, en sí, por muchos años atrás, China sufrió grandes potenciales en lo referente a lo que es la economía. Cuando tuvieron la invasión de los japoneses, tanto se presentó como una guerra civil en los años 1920, de la cual estaba siendo gobernada por Kuomintang en ese momento, liderado por Chiang Kai-shek. En sí, esto enfrentó lo que es una oposición tanto en los partidos comunistas dirigidos por Mao Zedong en ese entonces. En base a esto se resistió a lo que son las invasores de japoneses para luego de la guerra mundial que hubo en ese momento, realizaron lo que es una larga marcha, por lo cual se logró triunfar en lo que es poder controlar todo lo que son los países referente a lo que es Xi'an, que se retiró en ese momento de la isla de Taiwán. En 1949 también se proclamó lo que fue la República Popular de China en ese entonces, por la cual desde ese año comenzó a gobernar lo que es este gobernador que ustedes ven en pantalla, que fue en sí Mao Zedong quien dirigió y quien en sí propuso tener una elevación en sí referente a lo que representa lo que es el país chino. Bajo la conducción de Mao también se afrontó lo que fue el bloqueo externo de lo que se refiere a lo que son las hambrunas. Cuando este gobernador comenzó a dirigir lo que es China, se comenzaron a ver lo que son diferentes bloqueos referentes a la hambruna. Por eso se consolidó como gran potencia mundial en ese momento. Luego vinieron el ascenso de lo que es referente a los árabes. Por favor, Madeleine, lea. Luego de la guerra se despertó un movimiento árabe de identidad reivindicación que logró la independencia y la reagrupación de los varios países de mayoría islámica. En la península arábiga surgieron nuevos estados, varios de ellos, así como Irak, Irán tenía grandes reservas de petróleo. El petróleo era explotado y comercializado por compañías europeas y norteamericanas. Se formó en la Liga Árabe con fines de cooperación y defensa. El ascenso árabe se expresó en la proclamación de República Nacional en Egipto, liderado por Gamal Abdel Nasser, que ocupó el canal de Suez y lo arrebató a una compañía como accionistas de la Gran Bretaña y Francia, que no pudieron evitar la posesión egipcia del canal. Gracias, Madeleine.
Cuando se realizó lo que es el ascenso de los árabes en ese entonces, después de una guerra fría, luego de esta guerra se despertó los que son los grandes movimientos árabes para poder representar su identidad y su reivindicación en sí. Luego de estos movimientos que realizaron los árabes en sí, pudieron lograr lo que es la independencia y el reagrupamiento de varios países de mayorista islámica en ese entonces, para después, en sí, representados por los nuevos estados en ese momento, fueron representados por Irak e Irán, que tenían grandes reservas representativos como es el petróleo en ese entonces. El petróleo era explotado y comercializado por compañías europeas y norteamericanas en ese entonces, para lo cual la liga de lo que es los grupos árabes comenzaron esto de lo que es la comercialización del petróleo, comenzaron a tener grandes cooperaciones y poder defenderse referente mediante la comercialización del petróleo. Luego hubo lo que es un gran ascenso en lo que son en los programas de la República Nacionalista. Referente a esto tenemos lo que es Egipto, que es liderado por Gamal Abdel Nasser, que en sí se ocupó del canal de Suez en lo que es la Compañía Occidental de Gran Bretaña y Francia en sí en ese entonces. Como observan en pantalla, aquí tenemos representativo en esta imagen, él es Abdel Nasser, líder egipcio, que en sí luchó por la unificación árabe en ese entonces. Ambos en sí, estos norteamericanos también construyeron lo que son bombas de hidrógeno, también los soviéticos también realizaron diferentes marchas también junto a Gran Bretaña y Francia. Ambos lados se enfrentaron por varios lugares en el mundo en el año 1950. Ahora, en el año 1962, cuando la URSS, ¿qué significaba URSS? Eso ya vimos en clases pasadas. Chicos, ¿quién me indica qué significaba las siglas URSS? La Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas. Mira. Ya, muy bien usted, María José. Cuando en 1962, cuando la URSS había instalado lo que son los cohetes en sí, estos fueron representativos, pudieron alcanzar lo que es el territorio norteamericano en ese momento. Después ay, se me fue la palabra. Después de que fueron apoyados estos grandes países, lo que en sí representaba es poder alcanzar un buen territorio norteamericano en base después de la guerra. También se logró tener un acuerdo entre varios presidentes, como son los Kennedy y el primer ministro Khrushchev en sí. Ese fue representativo cuando se presentó lo que fue el ascenso de los árabes en ese entonces después de una guerra fría. Ahora tenemos lo que es el conflicto ideológico. ¿Por qué se presentó este conflicto ideológico? Por favor, Fernanda, lea. El conflicto ideológico, la purga entre la URSS y Estados Unidos no fue solo por territorio o control de recursos, tuvo también contenido ideológico. Se enfrentaban dos formas de convivir: la sociedad y la propiedad, la organización económica y el gobierno. Los norteamericanos y sus aliados definían el capitalismo con una economía abierta. Los soviéticos preocupaban una economía centralizada y Propiedad. propiedad colectiva que tenía una distribución justa de los recursos. En muchos países pobres surgieron movimientos que se transitaban con el comercialismo o proponían sus propias formas de solucionar en medio de la Guerra Fría. La URSS apoyó varios de ellos. Gracias, Fernanda.
Cuando se identificó lo que es el conflicto ideológico en sí, esta era una guerra de ideas. ¿Por qué? Era una guerra de ideas mediante, ya que tenían un choque en desacuerdo de ideas opuestas. Es decir, que ambas nacionalidades tenían ideas diferentes por la cual hubo este conflicto ideológico a través de las cuales también las naciones o grupos de países en sí que utilizan lo que es la influencia o estrategias para poder promoverse sus intereses en el exterior. Es decir, que ambas nacionalidades tenían desacuerdos en promover lo que es la influencia o estrategias para poder que un país se eleve más económicamente o otro país tenga más elevaciones en lo que son exportaciones en sí. Por eso se presentó este conflicto ideológico. En sí eran guerras de ideas representativas en ese entonces. También tenemos lo que es el auge de la Guerra Fría, cómo se presentó este auge de la Guerra Fría. Por favor, Adamaris lea. Adamaris. María José, por favor, ayúdeme con la lectura. ¿Cuál, mije? Auge de la Guerra Fría. No había, no había pasado mucho del fin de la guerra, cuando se dio un enfrentamiento abierto, la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y sus aliados con Estados Unidos y los suyos. Estos últimos constituyeron un organismo de defensa, la Organización del del Atlántico Norte, OTAN, con con un comando militar común. Como respuesta, los países del bosque oriental firmaron el Pacto de Varsovia para la coordinación militar. Se levantó en Europa la cortina de hierro que dividía a los dos bosques. Se produjo una acelerada carrera armamentistas. Los dos superpotencias producían cada vez más armas de destrucción masiva. En pocos años, la URSS tenía la bomba atómica. Cuando Envió un creciente número de soldados y fuerzas que terminaron en medio de una guerra de grandes proporciones. Gracias, María José. ¿Cuándo se presentó lo que es el auge de la Guerra Fría? En sí, auge significa lo que es un momento de mayor elevación que tiene un proceso en sí. Es decir, el crecimiento de esta guerra en sí, de lo que pasó después. Cuando ya había pasado lo que es la guerra, cuando ya se dio el fin de la Guerra Fría en ese entonces, se dio en sí diversos enfrentamientos abiertos mediante esta Guerra Fría. ¿Qué quiere decir? Que tanto la Unión Soviética como los aliados con Estados Unidos y los suyos en sí realizaron sus últimas reuniones, sus últimas organizaciones en sí, para formar nuevas organizaciones de defensa y tener una buena organización en lo referente a lo que es el Tratado de Atlántico del Norte en ese momento. También tenían que organizar un buen comando militar común entre ese entonces. Estos países en sí pudieron orientar lo que son las afirmaciones, tanto los pactos que realizaron en ese momento mediante esa organización, ese enfrentamiento que tuvieron después de lo que es una guerra fría, pudieron enfrentar lo que es en sí, firmaron lo que es un pacto llamado Varsovia en ese entonces, para lo cual fue una coordinación militar que se levantó en Europa en la cortina de hierro, como lo indica el párrafo. Con su dividia en sí de lo que son los bloques en general, porque se produjo lo que es una acelerada carrera armamentista
en diversas producciones que hubo en ese momento. Producían cada vez más armas de destrucción masiva. En estos pocos años, en sí, la URSS tenía bombas atómicas en ese momento. Como ven en pantalla, tenemos referentes a lo que son John Kennedy, que fue presidente de los Estados Unidos, y también tenemos en pantalla lo que fue en sí Nikita Khrushchev en ese momento, que fue primer ministro de la URSS en 1962, tras superar lo que es la crisis de los misiles en ese entonces. ¿Qué significaba URSS? María José, ya usted no responda. ¿Qué significaba? La revolución de la comunidad esa de esa misma. No. ¿Qué significa URSS? ¿No era la revolución soviética misma? Soviética, sí, pero falta. Adamaris, Nicole, Madeline, ¿qué significaba URSS? ¿Qué significa? Cuando terminemos la clase, cada uno me va a responder esa sigla, por favor. Luego se vino lo que es la representación del muro de Berlín. ¿Por qué realizaron este muro de Berlín? Este muro de Berlín en sí fue un muro hecho para la seguridad y forma parte de lo que es la frontera intra-alemana en ese entonces, que fue en el 13 de agosto de 1961 y duró este muro de Berlín. Duró en sí hasta el 9 de noviembre de 1989. Esta estructura en sí se vio obligada a realizarla en ese entonces, ya que fue para impedir lo que fue el paso de los habitantes alemanes, ya que en ese entonces no se podían pasar del este hacia el oeste. Por eso realizaron este muro de Berlín. Madeline, por favor, lea. La ciudad de Berlín estaba en medio de la Alemania comunista, que la conservó como capital. Los aliados la dividieron en 4 sectores de ocupación. Los beiticos trataron de expulsar a los norteamericanos, británicos y franceses y bloqueó el paso de suministros por tierra hacia sus sectores, que se transformaron en una especie de isla capitalista. El bloque falló, pero años después las autoridades alemanas construyeron un muro de 45 kilómetros alrededor del sector occidental de la ciudad. El muro de Berlín se transformó en un odioso símbolo de la Guerra Fría. Muchas personas murieron acribilladas a balazos al tratar de traspasarlo para entrar al sector occidental. Cuando cayó el régimen comunista, la gente comenzó a demoler el muro, del que se conservan ahora solo pequeñas partes como tristes recuerdos. Gracias, Madeline. Como ven en pantalla, una representación lo que era el muro de Berlín en ese momento, antes que ya lo destruyeran, lo sacaran. Este era el muro de Berlín que dividía tanto lo que son el este como el oeste en ese entonces. Como pueden observar, estaban los soldados en sí, los soldados del Ejército Nacional Popular, de la RDA, que en sí construyen este muro para poder dividir lo que es Berlín desde el año 1961 hasta el año 1989, que fue inicio el 13 de agosto y terminó el 9 de noviembre de 1989. Ahora,
Esta estructura dividió lo que fue la capital de Alemania por casi 3 décadas. Por casi 3 décadas fueron que utilizaron este muro de Berlín en ese momento. También este muro, como ya les mencioné, se hizo para poder impedir lo que es el paso de los habitantes alemanes de los que pertenecen al este. Se hizo para impedir de los habitantes que pertenecen al este que pasen al oeste en ese entonces, debido a las diversas desacuerdos que tenían en ese entonces. Ahora tenemos lo que es el Vietnam. ¿Qué pasó? Este Vietnam es lo que en sí fue un enfrentamiento interno, que en sí fue el país que dividió entre el norte comunista y el sur capitalista en ese entonces. Lo que pertenece a lo que es una guerrilla en sí, dirigido por Viet Cong en ese entonces, que levantó un gobierno contra este último para apoyar al norte, como les mencioné, que por eso realizaron este muro, para poder apoyar al norte. En sí, lo que es referente a lo que es la guerra de Vietnam, constituyó lo que es una derrota para los Estados Unidos que se produjo por levantar y por tener la valentía y la decisión de Vietnam en ese entonces. Es decir, tener una actitud tanto de los jóvenes norteamericanos que en sí se negaban a ir a una guerra que no consideraban justa en ese entonces, debido a la crisis que sufrían los Estados Unidos. Ellos obligaban o querían que estos jóvenes norteamericanos y se presenten en lo que fue esta guerra en ese momento, porque había una crisis que sufría en ese entonces los Estados Unidos. Ahora sí, me van a responder qué significan las siglas URSS. Mije, la Revolución Soviética Social. Ya, falta una palabra. Madeline, Unión de República Asociativa Soviética URS. ya, Nicole, Madeline, La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. muy bien, Madeline. Adamaris, Adamaris, ya. Este ha sido el tema de hoy, estimados estudiantes. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, menciónenla en clase antes de irles a explicar lo que es la actividad. Tenemos poco tiempo. Esto fue referente a lo que fue en sí la posguerra y la Guerra Fría que se presentó en ese entonces. Esto fue una Guerra Fría en sí fueron enfrentamientos políticos, económicos y social que hubo en ese entonces, que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial que existió en ese momento, en los años atrás, y este final de la Guerra Fría en sí creó situaciones nuevas en Europa. Mediante eso hubo el crecimiento económico en lo que es los Estados Unidos. Ellos armaron el Plan Marshall en ese entonces. ¿Qué significaba el Plan Marshall? Yo lo mencioné. ¿Qué significaba el Plan Marshall? ¿Para qué era empleado este plan? El Plan Marshall en ese entonces fue creado con el término de poder emplear múltiples veces lo que es poder designar a los que son programas de ayudas. Este plan por eso se surgió en ese momento mediante el crecimiento económico para poder ejercer diversos programas de ayuda para diferentes países pobres que en ese entonces había. También realizaban estos planes para obtener la reactivación económica en ese momento. Luego vino lo que es el ascenso de los árabes, la República Popular de China, porque se presentó esto. También hubo lo que es el conflicto ideológico, que sí fue una guerra de ideas, más no de guerras entre militares, no, fue una guerra de ideas porque ambas naciones tenían diferentes ideas. Por eso fue el desacuerdo que tenían ambas naciones, que fue entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética en ese entonces, que fue desde el año 1947 hasta el año 1991.
Luego vino lo que es el auge de la Guerra Fría en ese entonces, para que realizaron el muro de Berlín. Y por último, lo que fue Weimar, que fue en sí un país que fue dividido entre el norte comunista y el sur capitalista en sí. Referente a la actividad, ¿cuál es la actividad que van a realizar? En su cuaderno, por favor, elaborar un esquema similar y van a anotar las características de los países enfrentados en la Guerra Fría, que fueron los Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados en ese entonces. Cómo se organizaron en defensa y su concepción de la sociedad. Ahora, también por medio de un organizador gráfico, pueden utilizar este o el organizador que ustedes deseen, no hay problema, pero que tenga una secuencia, por favor, una jerarquía. Van a relacionar lo que es el capitalismo y lo que es el comunismo en sí. ¿En qué consiste el capitalismo? ¿En qué consiste el comunismo? Sus virtudes se pueden rescatar, cómo se rescata en lo que es el capitalismo y el comunismo, qué tipos de problemas trae consigo lo que es el capitalismo y lo que es el comunismo. ¿Cuántas actividades tiene? 2. Dos, Lice. Ya. Recuerden, son 2 actividades. He observado en sus trabajos que hay estudiantes que no observan, me he dado cuenta que no observan la clase. ¿Por qué me he dado cuenta? Porque me realizan trabajos, actividades que yo no he enviado. De la hoja solo envío solamente 2 o una actividad. Ustedes están presentes en lo que yo les menciono. ¿Cuántas actividades tienen y cuántas tareas tienen? Hoy tienen solamente 2 actividades. La tarea, ¿cuál va a ser la tarea? Van a leer este extracto que ustedes observan aquí de una entrevista que se le realizó a Eduardo Galeano y van a responder cuáles de las ideologías del siglo XX sacrificó lo que es la justicia en nombre de la libertad. ¿Cuál sacrificó lo que es la libertad en nombre de la justicia y por qué? En base a lo que leen en este extracto, en esta entrevista que se le realizó a Eduardo Galeano. ¿Cuántas tareas tienen? 2 actividades y una tarea. Y dos actividades. Ya. Solamente tienen una tarea y 2 actividades. Por favor, realizar solamente lo que yo les indico. Si ustedes realizan otras cosas que yo no he mandado, les voy a comenzar a calificar también. Porque si ustedes realizan lo que